生徒の前なんでね、カットつけさせてもらうよ。Estoy en One Piece con la plantilla de Saitama capítulo 196 al 200. Incluso si este vicealmirante de la marina llamado Iso no era tan poderoso como sugerían los rumores, su fuerza era innegablemente impresionante, al menos a la par con un vicealmirante de la marina de élite. Cuando Cracker vio que sus formidables soldados galleta eran fácilmente destruidos frente a tanta gente, no pudo salvar las apariencias. Levantó su espada larga, la apuntó a Iso y gritó: «Marine ciego. Eres fuerte, te lo concedo, pero estás calificado para morir por mi espada». Iso, imperturbable ante la provocación de Cracker, respondió con calma: «Primero deberías preocuparte por ti mismo. No termines muerto antes que este hombre ciego». Cracker no percibió inmediatamente que algo andaba mal. Sin embargo, Katakuri, con su avanzada capacidad de observación, aquí, notó que algo no iba bien. Se giró y vio a un joven con uniforme de vicealmirante de la marina de pie detrás de Cracker. En esta situación, ¿quién más podría ser sino Byakuya? Justo cuando Cracker estaba a punto de golpear a Iso, una voz fría se escuchó detrás de él: «Tu boca apesta, y odio las bocas sucias». Los ojos de Katakuri se abrieron de par en par, alarmado. «Cracker, ten cuidado». Pero ya era demasiado tarde. Cracker sintió una fuerza aterradora golpearle la cintura. La impenetrable armadura de galleta que cubría su cuerpo se hizo añicos instantáneamente, revelando su verdadera forma debajo. Fue lanzado al cielo de una sola patada en un abrir y cerrar de ojos. Los espectadores se quedaron mirando en silencio, atónitos, incapaces de comprender lo que había sucedido. A medida que Cracker ascendía, sintió como si la fuerza del ataque le destrozara el cuerpo. La sangre le brotaba a borbotones de la boca. «Maldita sea, ¿qué está pasando?». En ese momento, una figura con uniforme blanco de la marina apareció junto a él en el aire. Al ver el rostro familiar, Cracker tembló y tartamudeó: «¿Eres Byakuya?». Con una sonrisa maliciosa, Byakuya respondió: «Felicidades, adivinaste bien. Aquí está tu premio. Una tarjeta de experiencia de descenso a alta velocidad». Cracker no dudó. Activando el despertar de su fruta del diablo, invocó capas de armadura de galleta azul oscuro a su alrededor. Estas galletas eran mucho más duras que sus creaciones habituales, comparables al acero. Esta era su técnica defensiva definitiva. Pero Byakuya parecía no estar en absoluto interesado en la armadura de galleta fortificada. Levantando su pierna derecha, le propinó una devastadora patada en el pecho a Cracker. Las capas de armadura, supuestamente indestructibles, se desmoronaron como juguetes y se rompieron al impactar. Cracker fue enviado hacia abajo como una bala de cañón, dejando ondas de choque a su paso. La velocidad de su descenso fue tan rápida que parecía un meteorito envuelto en llamas. Al ver esto, Katakuri frunció el ceño profundamente y murmuró: «Maldita sea». Sus manos se transformaron en mochi pegajoso, extendiéndose para formar una gran red de mochi para atrapar a Cracker. Sin embargo, cuando Cracker se estrelló contra la red de mochi, la fuerza residual fue tan inmensa que incluso Katakuri tropezó y casi se cae. Si solo las consecuencias de ese ataque son tan aterradoras, entonces Cracker, que recibió 2 impactos directos, pensó Katakuri con tristeza mientras ponía a salvo a Cracker. Cracker era horrible. Tenía los ojos en blanco, el rostro pálido y la sangre manaba de cada poro de su cuerpo. Toda su figura estaba bañada en carmesí. La visión más impactante fue su cuerpo, retorcido en una forma de V antinatural, con todos los huesos por encima de su cintura destrozados. Apenas estaba con vida, y si Katakuri no hubiera usado su habilidad de fruta del diablo para atraparlo, Cracker habría muerto directamente por las patadas de Byakuya. Si la anterior demostración de poder de Iso había sorprendido a la multitud, entonces el ataque de Byakuya infundió puro terror.
Paralizar a un pirata del calibre de Cracker con solo 2 movimientos era una hazaña reservada para aquellos del nivel de almirantes de la marina. La abrumadora fuerza de Byakuya era la base de su arrogancia. Incluso después de herir gravemente a Cracker, Byakuya permaneció de pie tranquilamente en el barco de Katakuri, completamente imperturbable ante la presencia de las fuerzas más fuertes de los piratas de Big Mom. Katakuri, furioso al ver a Cracker apenas respirando, se lo entregó a Smooti. Vicealmirante Byakuya tampoco tiene en cuenta a los piratas de Big Mom. ¿Cree que se puede jugar con la familia Charlotte?, gruñó Katakuri. Byakuya se encogió de hombros. No es bueno jugar contigo. Se contuvo para no decir lo que realmente quería. No he jugado ya bastante con los piratas de Big Mom. Tu madre sigue postrada en cama recuperándose de nuestro último encuentro. La tensión entre Byakuya y Katakuri se hizo más intensa a medida que su enfrentamiento se intensificaba. La multitud que observaba desde la banda se emocionó aún más. Si bien Cracker era fuerte, aún estaba un paso por debajo de su hermano mayor. Katakuri era sin duda el combatiente más fuerte de los piratas de Big Mom después de la propia Big Mom. La actuación anterior de Byakuya ya había demostrado su inmensa fuerza, y una batalla entre él y Katakuri prometía ser nada menos que espectacular, tal vez incluso rivalizando con el tan esperado duelo entre Byakuya y Mihawk. Mientras tanto, no muy lejos, Marco y Ace, a bordo de su barco, reconocieron la figura en la nave de Katakuri. Marco frunció el ceño y suspiró. La fuerza de ese tipo es como un abismo sin fondo. Crees que has entrenado lo suficiente para derrotarlo, pero cuando luchas contra él, te das cuenta de lo impotente que sigues siendo. Marco se volvió hacia Ace y le preguntó. ¿De verdad crees que tu fuerza actual es suficiente para desafiarlo y vengar lo que sucedió en la isla Gyojin? Ace permaneció en silencio un momento, dudando antes de que su mirada se tornara firme. Quiero intentarlo. Marco lo miró con una pizca de tristeza en los ojos que desapareció rápidamente. Le dio una palmadita en el hombro a Ace y dijo, te apoyaremos. Josu y Vista dijeron simultáneamente. Los 4 lo enfrentaremos juntos. Ace asintió con firmeza. De acuerdo. Sin embargo, Ace no tenía idea de qué tipo de consecuencias traería su simple declaración. Quiero intentarlo. A esta edad, Ace solo entendía la emoción de la venganza y la necesidad de pagar rencores sin contemplar las implicaciones más amplias. Cuando el enfrentamiento entre Katakuri y Byakuya estaba a punto de estallar, Katakuri activó su haki de observación avanzado para vislumbrar un breve momento del futuro de Byakuya. Pero en ese instante, su rostro se puso pálido y un sudor frío empapó la parte de atrás de su camisa. Su haki de observación no podía predecir el futuro de Byakuya, un fenómeno que Katakuri solo había experimentado una vez. La última persona que no podía predecir era Knight, el enigmático líder de la organización Knight que había herido gravemente a Big Mom. Espera un segundo, Byakuya. Noche. La mirada de Katakuri se fijó en Byakuya, quien lucía una sonrisa enigmática. Podría ser y... El corazón de Katakuri se llenó de sorpresa. Si Byakuya realmente era Noche, las implicaciones eran aterradoras. El misterioso líder de la organización nocturna, que resultó ser un vicealmirante de la Marina, enviaría ondas de choque a través de todo el océano si esta información saliera a la luz. Mientras Katakuri se tambaleaba por esta revelación, su observación fue que Aki de repente captó imágenes tenues de Byakuya. Este Katakuri confundido, se habría equivocado, pero antes de que pudiera profundizar más, el Byakuya de la visión habló. Tengo grandes esperanzas en ti, así que te daré un poco de consideración al revelar mi identidad. Asegúrate de mantener a tus hermanos menores bajo control y evitar que busquen la muerte. Si ocurre otro incidente como el de Cracker, no me contendré la próxima vez. Y si mi identidad es expuesta, traeré a la organización nocturna y eliminaré a todos los piratas de Big Mom, a todos y cada uno de ustedes. Cuando digo que mataré a toda tu familia, lo digo en serio. Eso te incluye a ti y a la mismísima Big Mom. Sabes que tengo la fuerza para respaldar mis palabras.
Mientras las palabras de Byakuya resonaban en la mente de Katakuri, la visión se hizo añicos como si nunca hubiera existido. Katakuri miró a Byakuya, asombrado. El hombre logró usar la observación de Katakuri, aquí, para dar una advertencia directa. ¿Qué clase de habilidad era esta? Al reflexionar sobre la intención asesina en las últimas palabras de Byakuya, Katakuri no pudo evitar temblar. No dudó del poder de Byakuya ni de su determinación de llevar a cabo sus amenazas. Desde la perspectiva de los espectadores, Byakuya no había hecho ningún movimiento, pero la expresión de Katakuri era la de alguien que había visto un fantasma. Temblaba incontrolablemente como si hubiera presenciado la cosa más horrible imaginable. Smoothie preguntó preocupado. «Katakuri, ¿estás bien?» Katakuri respiró hondo para procesar la conmoción que Byakuya le había infligido y negó lentamente con la cabeza. «Estoy bien». Lo que sucedió a continuación dejó a todos estupefactos. Katakuri hizo una profunda reverencia y se disculpó con Byakuya. «Este fue nuestro error. Estamos dispuestos a compensar todas las pérdidas». «Katakuri», gritaron Smoothie y Snag al unísono, asombrados. «Cállate», rugió Katakuri. «Este asunto se resolverá a mi manera». Smoothie y Snag vieron a Katakuri regañándolos con dureza por primera vez en sus vidas. Se quedaron sin palabras. Byakuya miró a Katakuri y dijo con indiferencia: «En ese caso, las tarifas de peaje de sus barcos se incrementarán 10 veces». «Entendido. Acepto». El tono inusualmente respetuoso de Katakuri desconcertó a todos. Nadie pudo comprender el repentino cambio de actitud. Después de resolver los asuntos con Katakuri, Byakuya desapareció en un instante y reapareció a bordo de la nave de Marco. Sus ojos se clavaron en Marco y en un Ace visiblemente irritado. Byakuya esbozó una sonrisa petulante y provocadora. «Entonces, ¿pagaréis la tarifa 10 veces mayor o debería golpearos a todos hasta casi matarlos y hacer que Barba Blanca traiga en persona 10 veces vuestra recompensa para reclamaros?» Las palabras de Byakuya fueron incluso más audaces que las declaraciones anteriores de Ace y Snag, pero tenía la fuerza para respaldar su arrogancia. Las manos de Ace se encendieron con llamas abrasadoras mientras declaraba con firmeza: «Elijo golpearte hasta casi matarte». «¿Qué llamas tan aterradoras?», dijo Byakuya con sarcasmo, fingiendo miedo. «Podría morir quemado». A pesar de sus palabras juguetonas, su mano descansaba sobre la empuñadura de la espada. Si Ace realmente perdía la compostura, Byakuya no tenía reparos en iniciar una guerra similar a la guerra de la cumbre. En ese momento, una voz imponente resonó desde la distancia. «Vicealmirante Byakuya, ¿qué tal si me da algo de prestigio y deja pasar este asunto?» Al escuchar la voz, Byakuya reconoció inmediatamente a quién pertenecía, incluso antes de que la persona apareciera. «¿Me das un poco de cara?» «¿Qué palabras tan familiares?» «Será el dueño de la fruta cara a cara, Shanks». Era él. Byakuya no esperaba que este individuo apareciera, pero tenía todo el sentido después de pensarlo un poco. Meowth fue un amigo íntimo de Shanks durante mucho tiempo, y el propio Shanks era un maestro espadachín. Ver el duelo entre Meowth y Byakuya fue una motivación razonable. Mientras Byakuya reflexionaba sobre la situación, un barco aparentemente ordinario apareció a la vista, captando la atención de todos. Su bandera llevaba el emblema icónico: una calavera con espadas cruzadas y 3 cicatrices de un rojo intenso sobre el ojo izquierdo. Son los piratas pelirrojos, uno de los 4 emperadores. Dios mío, 3 tripulaciones de nivel emperador reunidas en un mismo lugar hoy. Miren. Toda la banda de pelirroja se ha movilizado. Esto va a ser espectacular. Las naves cercanas comenzaron a retroceder, despejando espacio mientras observaban atentamente la confrontación que se avecinaba. Fieles a su reputación en el anime, los piratas del pelirrojo siempre viajaban a bordo de una única embarcación engañosamente simple con su grupo completo de oficiales superiores a bordo. Conocidos como la tripulación del Muro de Hierro por su formidable equilibrio, los piratas pelirrojos contaban con una recompensa promedio asombrosamente alta entre sus miembros.
eran la única tripulación del emperador con una configuración de doble emperador. El primer oficial Ben Beckman, además de su intelecto excepcional, poseía un poder de combate comparable al del propio Shanks. Entre las tripulaciones del emperador, solo los piratas de Barba Blanca podían rivalizar con su fuerza. Los piratas de las bestias y los piratas de Big Mom tuvieron que quedar en un segundo plano. Fujitora, consciente de sus capacidades, frunció ligeramente el ceño y murmuró: esta situación se está volviendo cada vez más problemática. Cuando llegaron los piratas de pelo rojo, la atmósfera se volvió menos favorable para Byakuya. Shanks y su tripulación se centraron en Byakuya, que estaba a bordo de la nave de Marco. Habían visto a Byakuya despachar fácilmente a Cracker antes, dejando a Shanks convencido de que el vicealmirante de la marina poseía una fuerza de nivel almirante. Cuando parecía que Byakuya y Ace podrían enfrentarse, Shanks intervino rápidamente. Sin embargo, antes de que Byakuya pudiera responder, Ace intervino. Shanks, esto es entre Byakuya y yo. No tiene nada que ver con los piratas pelirrojos. Desde que Shanks había confirmado la identidad de Ace como hijo de Roger, Ace se distanció deliberadamente. No porque no le agradara Shanks, sino porque le molestaba cualquier trato especial que surgiera de su linaje. Para Ace, Roger no era más que el padre que despreciaba. Se veía a sí mismo únicamente como el hijo de Barba Blanca y no quería tener nada que ver con Roger ni con nadie relacionado con él. Shanks y Ben Beckman intercambiaron sonrisas irónicas. Este chico es algo extraordinario, afirmó Shanks. El capitán probablemente se arrepiente de no haber estado allí para Ace en ese entonces, agregó Beckman. Shanks no podía quedarse de brazos cruzados y dejar que Ace se enfrentara a Byakuya, sabiendo de la abrumadora fuerza de este último. Byakuya, ¿qué tal si me muestras respeto? No hay necesidad de exagerar con un niño. Todos estamos aquí para presenciar tu duelo con Mihawk. ¿Para qué causar problemas innecesarios? Aunque Shanks llamó a Ace un niño, se sintió algo culpable, ya que la apariencia juvenil de Byakuya sugería que probablemente tenían una edad similar. De todos modos, su diferencia de poder era innegable, lo que llevó a Shanks instintivamente a ver a Byakuya como mucho mayor. Byakuya se volvió hacia Shanks con una sonrisa burlona. ¿Un niño? Claro, su mentalidad es la de un niño de 7 años. ¿Pero por qué debería ponerte cara? ¿Quién te crees que eres para pedirme eso? Un silencio atónito se apoderó de la multitud. ¿Entendía este hombre con quién hablaba? Hablarle con tanto descaro a los piratas pelirrojos, una tripulación con 2 casas de nivel emperador, fue más que atrevido. Fue una locura. Incluso Ace, que se enorgullecía de su confianza, quedó momentáneamente estupefacto. La valentía de Byakuya hizo que la bravuconería de Ace pareciera insignificante en comparación. Fujitora suspiró profundamente y murmuró: Byakuya, no has cambiado en absoluto. A pesar de sus palabras, Fujitora se puso al lado de Byakuya, indicando su apoyo. En su mente, aunque desafiar a los piratas pelirrojos no era poca cosa, no estaba más allá de sus capacidades. Mientras tanto, Katakuri ordenó cautelosamente a sus subordinados que mantuvieran la distancia de la tormenta que se avecinaba, lanzando miradas nerviosas tanto a Byakuya como a Shanks. Sus pensamientos se agitaban. Byakuya planea revelar su identidad en la organización nocturna y pedir refuerzos. Si es así, técnicamente eso contaría como si él expusiera su identidad, lo que me libraría de ser culpado. La tensión creciente era palpable y la atmósfera estaba cargada de inquietud. Sin embargo, Shanks mantuvo la calma y sonrió levemente. La generación más joven es una locura últimamente. Sin embargo, la mirada aguda de Ben Beckman se detuvo en Byakuya y, después de un momento de observación silenciosa, le susurró algo a Shanks. La expresión de Shanks cambió ligeramente. ¿Nos conocemos? A Byakuya le dio un vuelco el corazón. ¿Lo habrían reconocido? Sin embargo, su expresión seguía siendo indescifrable. Sin dudarlo, respondió con frialdad. Si aún no lo hemos hecho, lo haremos pronto, en Impel Down.
La compostura de Shanks se quebró ligeramente y su tono se tornó más cortante. ¿De verdad? Su generación es sin duda audaz, pero ya es hora de que alguien les enseñe a respetar a sus mayores. Mientras hablaba, Shanks desató una abrumadora explosión de Aki del Conquistador. El mar, que una vez estuvo en calma, cobró vida con un rugido, las olas se estrellaron violentamente mientras nubes oscuras se acumulaban arriba, proyectando una penumbra opresiva. El aire se volvió tan sofocante que era difícil respirar. Sin embargo, a pesar de la presión sofocante, Byakuya se mantuvo firme, inmóvil en medio de la tempestad, como una roca inquebrantable contra la marea. Toda la fuerza del Aki de Shanks cayó sobre él, pero él permaneció firme. Bajo una presión tan abrumadora, Byakuya pareció sentir que un nuevo poder despertaba dentro de él, uno que resistía activamente el Aki del Conquistador de Shanks. Sin embargo, esta fuerza naciente era demasiado débil y fue rápidamente aplastada por el aura abrumadora de Shanks. Sin embargo, gracias a la habilidad innata de regeneración infinita de Byakuya, el nuevo poder siguió resurgiendo, apareciendo, resistiendo, siendo destruido y luego apareciendo nuevamente. Con cada ciclo, se fortalecía a una velocidad inimaginable. Lo que empezó como un fino hilo de energía pronto se volvió tan denso como el brazo de un bebé. Y en lugar de ralentizarse, su crecimiento solo se aceleró. Sintiendo su profunda transformación, Byakuya murmuró: ¿podría ser esto, Aki del Conquistador? El Aki del Conquistador, la forma más rara de Aki, solo la posee una persona entre millones. Una aptitud de rey que significa el potencial para elevarse por encima de los demás. Si bien parece algo casi común en el Nuevo Mundo, donde muchas figuras notables lo poseen, el verdadero dominio sigue siendo extremadamente raro. La mayoría de los usuarios del Aki del Conquistador solo pueden usarlo indiscriminadamente como una onda expansiva de presión espiritual. Sin embargo, pocos, como Shanks, pueden concentrarse con precisión en un solo objetivo. Esta maestría se considera de nivel intermedio. En su punto máximo, el Aki del Conquistador se puede imbuir en armas, mejorando enormemente su poder y permitiendo ataques devastadores sin contacto directo. Si Byakuya se enfrentara directamente con Shanks, sería testigo de todo el potencial de esta habilidad. Byakuya nunca anticipó despertar el Aki del Conquistador, lo que lo sorprendió. A lo largo de los años, a pesar de sus audaces acciones como marine, no había mostrado ningún signo de poseerlo. Incluso llegó a dudar de si realmente tenía la aptitud del rey. Sin embargo, bajo la aplastante presión del aura de Shanks, surgió inesperadamente un desarrollo imprevisto pero encantador. Al abrir su panel de sistema, Byakuya vio una nueva entrada bajo sus habilidades especiales. Aki del Conquistador, NVL1, 97%. Inicialmente tentado a usar la energía de la fuente mundial para subirlo de nivel, notó que no estaba en condiciones de avanzar al siguiente nivel, probablemente gracias a la ayuda de Shanks. Abandonando la idea de utilizar sus preciosos recursos, Byakuya decidió aprovechar al máximo el aura opresiva de Shanks. El Aki del Conquistador requiere mucha más energía fuente mundial para mejorarse que los otros dos tipos de Aki. Y ahora, con Shanks como el compañero de entrenamiento gratuito perfecto, ¿para qué malgastar recursos? Segundos después, una notificación del sistema sonó. Aki del Conquistador, NVL2 no está mal, nada mal. Pensó Byakuya mientras ambos permanecían enfrascados en una batalla de auras. A pesar de su progreso, Byakuya fingió luchar deliberadamente, pretendiendo apenas aguantar para evitar provocar a Shanks a un combate directo. Mientras observaba el choque, Ace no pudo evitar sentir el peso aplastante del Aki de Shanks. Si Ace se enfrentara de frente al Aki del Conquistador de Shanks, dudaba que pudiera durar siquiera 3 segundos. Sorprendido, murmuró: así que este es el Aki del Conquistador más fuerte de los mares que mi padre llamaba. La presión es incluso mayor que la de mi padre. Incluso alguien tan poderoso como Byakuya parece apenas poder contra él. ¿Acaso esta es la fuerza de la élite mundial? Cerca de allí, Iso percibió la difícil situación de Byakuya.
desenvainando su espada, se preparó para intervenir. En ese mismo momento, Ben Beckman apuntó rápidamente con un arma corta dorada a Iso, listo para disparar si el marine hacía un movimiento. Aunque Iso podía percibir un aura peligrosa proveniente de Ben Beckman, seguía confiando en sus habilidades, creyéndose al menos a la par del primer oficial de los piratas de pelo rojo. Justo cuando Iso estaba a punto de actuar, Byakuya levantó una mano para detenerlo. Apretando los dientes, dijo: «No hace falta que intervengas, puedo con esto». Iso, desconcertado, respondió: «Byakuya, ¿por qué soportar esto innecesariamente? No es prudente enfrentarse directamente a la fuerza de Shanks cuando careces del Haki del Conquistador». «¿Aguantar?». Byakuya casi se rió a carcajadas. Su Haki del Conquistador ya había alcanzado el nivel 3 y estaba a medio camino del siguiente. En secreto deseaba explotar el aura de Shanks hasta maximizar la habilidad. Pero así es la vida de un hombre frugal. Con recursos limitados, Byakuya no podía permitirse el lujo de desperdiciar esta oportunidad de oro que le brindaba uno de los hombres más fuertes del mar. A medida que pasaba el tiempo, Byakuya mantuvo su actuación, luciendo medio muerto, como si fuera a colapsar en cualquier momento. Pero en el fondo, sabía que continuar en ese estancamiento lo beneficiaba más a él que a Shanks. El sudor comenzó a acumularse en la frente de Shanks, y su pecho subía y bajaba ligeramente. Incluso para él, mantener su Haki del Conquistador con toda su potencia durante tanto tiempo era agotador. Shanks entrecerró los ojos y miró a Byakuya, que todavía parecía apenas consciente. ¿De qué demonios está hecho este tipo? Ni la mula más trabajadora tiene esta resistencia, murmuró. Detrás de él, Lucky Rocks bromeó. «Jefe, ¿está bien? Llevas siglos haciendo esto y yo me muero de hambre. ¿Qué tal si hacemos una pausa y pedimos algo de comer?», aconsejó Ben Beckman, más serio. «Quizás deberíamos dejarlo así. Tengo la sensación de que algo anda mal con ese marine. Si está conectado con la organización nocturna y se ha infiltrado en los marines con algún propósito más profundo, exponerlo podría provocar represalias. Terminaríamos como Garp, perseguidos por todo el mar. No vale la pena». Shanks asintió, dándose cuenta de que Ben Beckman tenía razón. Además, estaba realmente agotado, tanto física como mentalmente. Nunca volvería a confiar en el comportamiento aparentemente frágil de Byakuya. Con una última oleada de frustración, Shanks retiró su Haki del Conquistador. El aura opresiva desapareció instantáneamente, el mar se calmó y el cielo se despejó. Iso respiró aliviado, contento de que la confrontación no se hubiera intensificado más. La presencia de las tripulaciones de Marco y Katakuri ya colocaba a los marines en una grave desventaja. Evitar una batalla a gran escala fue, sin duda, el mejor resultado. Shanks, secándose el sudor de la frente, se dirigió a Byakuya con un dejo de reproche. «Después de una hora viéndote luchar, no me gusta intimidar a la generación más joven. Es malo para mi reputación. Así que dejémoslo aquí». A pesar de las palabras de Shanks, Byakuya todavía tenía una expresión de dolor, como si estuviera al borde del colapso. Los espectadores quedaron atónitos. ¿Le habría causado el Haki de Shanks lesiones internas graves? Pero en realidad, Byakuya estaba mirando su panel de habilidades, frustrado porque su Haki del Conquistador no había alcanzado el nivel 6. Al darse cuenta de que Shanks había retraído su aura, Byakuya gritó indignado. «Oye, ¿qué crees que estás haciendo? Estuve a punto de subir de nivel. Recupéralo. Continúa con el Haki. Dejar que Shanks siga usando su Haki del Conquistador». Todos los presentes quedaron atónitos ante las palabras de Byakuya. ¿Qué clase de absurdo era esto? ¿Acaso Byakuya había sido golpeado tan fuerte por el Haki de Shanks que había perdido el sentido? Otros sospecharon que simplemente estaba intentando presumir, aunque fuera en un mal momento. Después de todo, Byakuya se veía increíblemente golpeado mientras apenas se mantenía firme bajo el peso del Haki de Shanks. Iso, de pie detrás de Byakuya, tiró torpemente de su manga y susurró.
Byakuya, amigo mío, para que alguien de tu edad haya podido resistir el Haki del Conquistador de Shanks durante tanto tiempo, ya has demostrado tu fuerza a todos aquí. No hay necesidad de insistir más. Iso no tenía miedo de un enfrentamiento con los piratas pelirrojos, pero era lo suficientemente pragmático como para saber que cualquier pelea en esta situación los pondría en desventaja. Cualquiera con ojos visibles podía ver la tensión que soportaba Byakuya. Simplemente no era prudente prolongar este enfrentamiento. Shanks, por otro lado, estaba igualmente perplejo. En sus 2 décadas en el mar y 6 años como uno de los 4 emperadores, nadie le había hecho nunca una petición tan extraña. Que siguiera aplastándolos con su Haki del Conquistador. Byakuya fue realmente el primero. Mientras Shanks dudaba si debía acceder a esa extraña exigencia, la atención de todos se desvió repentinamente hacia el mar. Desde el horizonte, una solitaria bicicleta se deslizaba perezosamente sobre las olas. Su ciclista exudaba un aire informal, como si hubiera salido a dar un paseo tranquilo. Este tipo de actitud relajada no podía pertenecer a nadie más que al almirante de marina Aokiji. Shanks frunció el ceño y murmuró: ¿Qué está haciendo Aokiji aquí? Ben Beckman, observando la aproximación del almirante, se inclinó y dijo en voz baja: Capitán, con Aokiji aquí, el equilibrio de poder entre nosotros y los marines se equilibra. Si estalla una pelea, las cosas podrían no estar a nuestro favor. Al oír esto, Shanks dejó de proyectar su Haki al instante. Como señaló Beckman, la balanza se inclinaba a favor de los marines. Con la llegada del almirante, propulsado por hielo, la tensión entre ambos grupos también se congeló. Aokiji estacionó casualmente su bicicleta en la nave de Byakuya, se levantó el parche del ojo y entrecerró los ojos ante la escena. Byakuya parecía completamente agotado y Shanks exudaba amenaza. Internamente, Aokiji reflexionó. Como era de esperar, Byakuya, que tiene aproximadamente 1/3 de mi poder, está teniendo dificultades contra un personaje de primer nivel como Shanks. Menos mal que llegué a tiempo, de lo contrario mi Junior podría haber sido víctima de él. La mirada de Aokiji hacia Byakuya parecía transmitir: no te preocupes, hermanito. Mientras yo esté aquí, nadie se atreverá a intimidarte. Byakuya suspiró para sus adentros. Mi querido hermano, estás aquí para arruinarlo todo, ¿verdad? Shanks estaba a punto de darlo todo de nuevo, y ahora mi plan de subir de nivel usándolo se ha ido al traste. Antes de que Byakuya pudiera hundirse en la frustración, la voz de Iso llegó desde atrás, llena de alivio. La llegada del almirante Aokiji es realmente oportuna. Ahora Shanks no podrá actuar imprudentemente, y esta batalla innecesaria podrá evitarse. Byakuya, amigo mío, no necesitas esforzarte más. Podrías lesionarte aún más. Al oír esto, Byakuya casi se atragantó. Quiso gritar, pero solo pudo contener la frustración. Después de todo, no podía culpar abiertamente a Aokiji por llegar en el peor momento posible. Mirando a Aokiji, cuya expresión prácticamente gritaba: te cubro las espaldas, e hizo, que estaba aliviado de que se hubiera evitado una batalla, el rostro de Byakuya se puso pálido mientras maldecía en silencio. ¿Qué hice para merecer esto? Si no fuera inapropiado, Byakuya habría golpeado a Aokiji e Iso en el acto por ser aliados tan inútiles. En cambio, con ojos llorosos, murmuró: no quiero usar mi energía mundial. Aokiji, malinterpretando la expresión de Byakuya, pensó que estaba profundamente conmovido por su oportuno rescate. Rebosante de emoción, Aokiji le dio una palmadita en el hombro a Byakuya y declaró: no te preocupes, hermanito. Mientras esté aquí hoy, no dejaré que Shanks te ponga un dedo encima. La firmeza en el tono de Aokiji hizo que Byakuya casi se tambaleara, su garganta se tensó mientras luchaba por contener un gemido exasperado. Iso dio un paso adelante para estabilizarlo, ofreciéndole seguridad. Descansa tranquilo, Byakuya. Conmigo y el almirante Aokiji aquí, no te pasará nada malo. Para entonces, Byakuya se había quedado sin palabras. Con expresión vacía y agotada, murmuró: vete. Solo vete. Quiero estar solo. Aokiji, de pie frente a Byakuya, se dirigió fríamente a Shanks.
Si yo fuera tú, no me quedaría aquí más tiempo. Shanks se echó a Gripón al hombro y respondió con una sonrisa. ¿Crees que tú, Iso y un Byakuya herido son suficientes para detener a los piratas pelirrojos? Nuestro título de Piratas del Muro de Hierro no es un pretexto. El tono de Aokiji permaneció tranquilo mientras respondía. El vicealmirante Garp vio recientemente un cartel de búsqueda que lo puso frenético. Ha estado recorriendo los mares buscándote, jurando destrozarte con sus propias manos. Ya le han informado de tu presencia aquí y está en camino. Así que no seremos solo Iso y yo. También tendrás que lidiar con Garp. ¿Estás seguro de que tu tripulación puede con nosotros tres? El rostro de Shanks se ensombreció al exclamar con incredulidad. ¿Qué? ¿Garp me persigue por todo el océano otra vez? ¿Cómo no me enteré de esto? En ese momento, Ben Beckman se acercó y susurró. Capitán, ¿recuerda? Después de que Luffy se hizo a la mar, retiramos a la gente que vigilaba a Garp. Shanks se dio una palmada en la frente al darse cuenta. Ah, cierto. Eso fue lo que pasó. Maldita sea, no podemos dejar que ese viejo testarudo nos atrape. Todos, nos retiramos. La tripulación de los piratas pelirrojos se movió rápida y metódicamente, girando el barco para prepararse para un escape rápido. Estaba claro que ya habían vivido situaciones similares muchas veces antes. Lucky Rocks, sin embargo, dudó y sugirió. Jefe, ¿qué tal si comemos antes de irnos? Me muero de hambre. Shanks lo miró con exasperación y gritó. Come, come, come. Es lo único en lo que piensas. Si nos quedamos a comer, todos cenaremos en Impel Down. Pero no hay comida en Impel Down, argumentó Lucky Rocks. ¿No sería mejor comer ahora? Al menos, si nos capturan, llegaríamos con el estómago lleno. Mientras Lucky Rocks seguía divagando sobre la falta de comida en Impel Down, Yasop se tapó la boca con una mano. ¿No ves la cara del jefe? Si sigues hablando, te lanzará él mismo a Impel Down. Lucky Rocks finalmente se calmó después de ver que el rostro de Shanks se tornaba de un profundo tono azul. Mientras tanto, al otro lado del mar, Ace también empezó a entrar en pánico. Viene el abuelo. Si me atrapa, estoy perdido. Los recuerdos de su infancia pasaron por la mente de Ace. Las innumerables veces que Garp lo había golpeado hasta dejarlo azul después de declarar que se había convertido en el rey pirata. La sola idea le provocó un hormigueo en la cabeza. Marco, tenemos que irnos. Si el abuelo nos atrapa, todos iremos a Impel Down. Gritó Ace con urgencia. Marco, conociendo perfectamente la naturaleza de la relación de Ace con Garp, no necesitó que lo convencieran más. Dio la misma orden que Shanks y los piratas de Barba Blanca comenzaron a prepararse para retirarse. Sin embargo, antes de irse, Ace no se olvidó de su archirrival. Se giró hacia Byakuya, a quien Iso estaba ayudando a subir al barco de la marina, y gritó. Byakuya. Pareces estar gravemente herido, así que no me meteré contigo esta vez. Pero la próxima vez que nos encontremos, te derrotaré y ajustaré cuentas en la isla Gyojin. Byakuya casi explota de ira. ¿Qué demonios? Ahora hasta Ace cree que puede pisotearme. No me molestes. Anímate, inténtalo. Si no te doy una paliza, me cambio el apellido. Justo cuando Byakuya estaba furioso, se dio cuenta de algo crucial. Espera, si todos se van, ¿qué pasará con mi energía mundial? Mi Haki del Conquistador. Y lo más importante, aún no me han pagado. Decidido a no dejarlos escapar, Byakuya luchó por liberarse del agarre de Iso, solo para ser mantenido firmemente en su lugar. Iso intentó calmarlo, diciendo. Byakuya, amigo mío, estás gravemente herido. No debes forzarte. El almirante Aokiji ya los ha ahuyentado y ahora estamos a salvo. En ese momento, Aokiji se acercó con una expresión de suficiencia. Byakuya, ¿viste eso? Hice que los piratas pelirrojos y los piratas de Barba Blanca se retiraran con solo unas palabras. Ese es el poder de usar el cerebro. Es mucho mejor que los métodos de fuerza bruta de Akainu, ¿no crees? Impresionante, ¿verdad? Byakuya levantó un dedo tembloroso hacia Aokiji, sus labios temblaban de ira.
Oh, eres impresionante, ¿sí? Si aguantas un solo golpe mío y sobrevives, confesaré que eres el mejor. Aokiji, pensando que Byakuya simplemente estaba avergonzado, apartó la mano casualmente y se rió entre dientes. Solo tienes un tercio de mi fuerza. Olvídate de un solo puñetazo. Aunque me dieras 30, no me inmutarían. Concéntrate en recuperarte. Si vuelves a meterte en problemas, puede que no pueda salvarte como esta vez. Byakuya abrió los ojos de par en par, incrédulo. ¿Qué demonios acabo de oír? Ace dice que no me molestará porque estoy herido. Aokiji dice que puede aguantar 30 golpes míos sin despeinarse. Y ahora afirma que solo tengo un tercio de su fuerza. ¿De dónde saca esas cifras? ¿Qué le pasa a este mundo? ¿Por qué esta gente tiene tanta confianza? El tiempo pasó volando, y llegó el día del duelo entre Byakuya y Miauk. El lugar acordado para encontrarse era la isla aislada de Miauk. Temprano por la mañana, Byakuya zarpó a bordo del Arctic Dailygut. De pie en la proa del barco, su espada colgaba de su cintura mientras su capa ondeaba vivamente con la brisa del mar. Su comportamiento exudaba una agudeza indescriptible, similar a la de una espada largamente escondida a punto de ser desenvainada. No muy lejos de él, Fujitora y Aokiji estaban enfrascados en una conversación. Fujitora, ¿por qué Byakuya ha estado tan frío y distante desde que se lastimó ese día? Ni siquiera nos habla. Aokiji preguntó pensativo, con la mirada fija en la espalda de Byakuya. También eres un maestro espadachín. ¿Tienes idea de qué le pasa? Fujitora, pasando suavemente su mano por su bastón espada, respondió con calma. Entiendo cómo se siente. Ya me he enfrentado a Miauk antes. Su fuerza no es menor que la mía o la de Byakuya. La presión de este duelo debe ser inmensa, obligando a Byakuya a concentrarse por completo en la próxima pelea. Aokiji asintió, con la comprensión a flor de piel. Tiene sentido. Como era de esperar de compañeros maestros de la espada, tu perspicacia es profunda. ¿Me entiendes? Byakuya, tras haber escuchado su conversación, sonrió con frialdad. ¿Entender qué, exactamente? Pensó con tristeza. Cada palabra que dices es una tontería. Los estoy evitando a ambos porque podría perder el control y desenvainarme contra ustedes. No pudo evitar recordar el desastroso día en que las palabras de Aokiji provocaron inadvertidamente que los piratas de pelo rojo, los piratas de barba blanca e incluso la tripulación de Big Mom escaparan. Habían llevado consigo innumerables oportunidades para saquear la esencia del mundo y abundantes tesoros. Peor aún, Fujitora había reprimido a Byakuya, impidiéndole actuar. Cada vez que pensaba en ello, la ira lo ardía en su interior. ¡Mira!, exclamó Aokiji de repente. El cuerpo de Byakuya tiembla y su aura parece inestable. Fujitora asintió con gravedad. Deben ser las lesiones persistentes de su enfrentamiento con Shanks. Entonces, ¿este duelo con Miauk no sería increíblemente peligroso para él? En efecto. Si llega el caso, debemos intervenir para salvarlo, dijo Fujitora solemnemente. Aokiji, rebosante de confianza, lo tranquilizó. No te preocupes. Conmigo aquí, me aseguraré de que no le pase nada. Sin que ellos lo supieran, sus palabras solo alimentaron la creciente agudeza del aura de Byakuya. Fuera de la vista, apretó con fuerza Aullido de Viento, diciéndose repetidamente que mantuviera la calma. No la pierdas. Si corto estos dos, todos mis esfuerzos serán en vano. Después de esta lucha interna, Byakuya y sus compañeros finalmente llegaron a la isla de Miauk. El lugar ya estaba lleno de espectadores que habían pagado un alto precio por presenciar esta batalla. Cuando Byakuya desembarcó, la multitud se apartó para crearle un camino, murmurando con asombro ante su imponente presencia. Byakuya saltó del barco, aterrizando con gracia en la suave arena. La isla contaba con dos picos montañosos paralelos de idéntica altura, formando un escenario natural para el duelo. Miauk permaneció estoicamente en la cima del pico izquierdo, esperando. Byakuya subió al pico derecho, pero mientras estaba allí, notó algo peculiar en la isla. Este lugar se siente extraño.
Estos dos picos, si me dijeras que tienen la forma de cierta parte del cuerpo humano, te creería. El extraño parecido le recordó a Byakuya el igualmente extraño paisaje de la isla Hill. Curioso, preguntó. Miauk, ¿sabes el nombre de esta isla? Miauk, desconcertado por la pregunta, respondió. ¿El nombre de la isla? Simplemente elegí este lugar al azar en el mar. No está cartografiado y no aparece en ningún log pose. Al oír esto, Byakuya se interesó. Si no tiene nombre, ¿por qué no le damos uno? Miauk frunció el ceño levemente. Estamos aquí para determinar quién es el mejor espadachín del mundo, no para andar con rodeos. Byakuya ignoró el comentario. Exactamente. Dado que este duelo coronará al espadachín más fuerte del mundo, es apropiado nombrar el campo de batalla donde tendrá lugar. Miauk hizo una pausa, considerando la lógica de Byakuya. Haría que el duelo sonara más grandioso en los relatos. Finalmente, asintió. Me parece bien. ¿Tienes alguna sugerencia? Byakuya sonrió. Llamemos la isla del pico prohibido. El nombre encaja a la perfección. Dos duelistas compitiendo por el título definitivo en la cima de dos picos gemelos. Incluso evocaba imágenes que recordaban al legendario duelo de las novelas clásicas de Wuxia. Miauk, que era conocido por ser malo poniendo nombres a las cosas, aceptó sin dudarlo. Satisfecho, Byakuya desenvainó y Nouli declaró. Esta es Kasemune, una de las 50 espadas de grado hábil, forjada con el marfil de Jack y pronto imbuida con el cuerno de dragón de Kaido. Miauk levantó una ceja y su comportamiento habitualmente sereno flaqueó ligeramente. El marfil de Jack. El cuerno de Kaido. Por primera vez, incluso Miauk sintió curiosidad por la peculiar elección de materiales de Byakuya. Con las presentaciones completadas y la isla nombrada, el duelo entre dos de los mejores espadachines del mundo estaba a punto de comenzar. Dejando a un lado los cuernos de dragón de Kaido, el marfil de Jack podría ser más viable. Quizás debería intentarlo algún día. Pero ahora no es momento para tales pensamientos. Miauk, siempre sereno, desenvainó su espada, la legendaria espada negra. Yoru, y declaró fríamente. Espada de grado supremo, una de las 12, espada negra. Yoru. Completadas las formalidades, la batalla estaba lista para comenzar. Los espectadores alrededor de las montañas no pudieron contener su emoción mientras especulaban. ¿Quién crees que ganará y reclamará el título del espadachín más fuerte del mundo? ¿Byakuya o Miauk? No es obvio. Miauk, por supuesto. La voz provenía de Vista, la espada de las flores y comandante de la quinta división de los piratas de Barba Blanca. La multitud se volvió hacia él sorprendida. Habiendo dejado a los piratas de Barba Blanca con Ace y Marco hace apenas unos días, Vista no pudo resistirse a presenciar este duelo entre los mejores espadachines de los mares. Siguiendo a las tripulaciones aliadas de los piratas de Barba Blanca, regresó al lugar, ansioso por el evento. La reputación de Vista como un formidable espadachín en el Nuevo Mundo hizo que su opinión fuera muy valorada. Cuando se le preguntó su razonamiento, explicó con seguridad. Byakuya se lesionó recientemente en su enfrentamiento contra el Aki del Conquistador de Shanks. No hay forma de que se haya recuperado completamente en tan poco tiempo. Mientras tanto, Miauk se ha ganado su título a través de innumerables batallas, reconocido por todos los espadachines como el más fuerte. Las hazañas de Byakuya, por otro lado, permanecen envueltas en vaguedad, conocidas solo a través de escasos relatos y rumores. Considerando todo, Miauk es el vencedor más probable. El análisis de Vista resonó entre la multitud, que creyó que podía predecir el resultado de la batalla. Cerca de allí, Ain y Tashigi escucharon la discusión y se volvieron hacia Iso y Kusan con preocupación. ¿Crees que Byakuya perderá? Preguntó Ain con un tono de preocupación en su voz. Iso dudó, recordando el temblor de Byakuya durante su viaje hasta aquí. Es difícil decirlo. Si realmente pierde, el almirante Kusan y yo haremos todo lo posible por proteger su vida. Kusan, menos serio que Iso, intentó tranquilizarlos. Tranquilo. Byakuya tiene al menos un tercio de mi fuerza.
no caerá tan fácilmente contra Miauk. En medio de las conversaciones, Byakuya atacó directamente a Miauk, blandiendo a Casemune sin un golpe preciso. Los espectadores quedaron boquiabiertos. Vista, observando atentamente, asintió con conocimiento. Está entrando en pánico. Mira eso, ni siquiera está tanteando el terreno con un tajo. Si esto sigue así, su derrota llegará aún más rápido. Miauk, habiendo entrenado anteriormente con Tashigi Ain, había adquirido una idea de la esgrima de Byakuya, siendo sus características distintivas una velocidad incomparable y una fuerza de corte devastadora. Durante las últimas 2 semanas, Miauk había ideado contadores para estos mismos atributos. Entonces, cuando Casemune se estrelló a una velocidad extraordinaria, la espada negra, Yoru, lista y esperando, lo interceptó desde un ángulo extraño. Sonido metálico. El agudo choque del acero resonó en el aire, dispersando nubes por el cielo en un radio de 10.000 millas. Miauk bloqueó el golpe con éxito, pero su corazón se desanimó en lugar de alegrarse. Se volvió aún más cauteloso. Aunque Miauk se había preparado para la velocidad y la destreza de corte de Byakuya, había subestimado por completo el poder bruto detrás del golpe. Su mano derecha tembló por el impacto y sintió todo el brazo entumecido. ¿Es esto siquiera una espada? Se siente más como la fuerza bruta de un martillo, pensó con tristeza. Esta sensación le recordó que se enfrentaba a un oponente muy superior en fuerza, una disparidad similar a la que existe entre un espadachín masculino y uno femenino de igual habilidad. Desafortunadamente para Miauk, él era similar al espadachín más débil en este enfrentamiento. Byakuya también se sorprendió. Ese golpe había sido ligeramente más fuerte de lo habitual, pero Miauk logró bloquearlo. Impresionante. No me extraña que sea el espadachín más fuerte del mundo, reflexionó Byakuya. Antes de que el brazo de Miauk pudiera recuperarse por completo, Byakuya lanzó un nuevo ataque. Armamento, serie normal. Corte atómico en un instante, Miauk pareció desdibujarse en los ojos de Byakuya, reemplazado por imágenes de Iso y Kusan. Los recuerdos de sus acciones pasadas alimentaron la implacable agresión de Byakuya. Sin dudarlo, vertió su furia en Casemune, envolviendo la espada en una capa abisal de haki de armamento que era tan densa que parecía devorar toda la luz a su alrededor. Tu espada y también es una espada negra, exclamó Miauk, sorprendido. Para los espectadores, Casemune pareció desaparecer por completo cuando la velocidad de corte de Byakuya superó incluso las expectativas de Miauk. La hoja atravesó el aire como un rayo de luz, imposible de rastrear a simple vista. Aunque el golpe aún no había impactado, su enorme fuerza cortante destrozó la ropa de Miauk en varios lugares. Obligado a confiar en su observación de haki, Miauk apenas logró percibir y reaccionar al ataque de Byakuya. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Se escuchó una rápida sucesión de colisiones mientras Miauk desviaba golpe tras golpe. Pero la montaña bajo sus pies comenzó a desmoronarse bajo la implacable presión. Las rocas cayeron a medida que las grietas se extendían por su superficie y su altura disminuyó constantemente. Miauk quería contraatacar, pero para su frustración, la resistencia de Byakuya parecía ilimitada. Cada golpe tenía la misma potencia y precisión inquebrantables que el anterior, como si estuviera meticulosamente calculado. Ante tal ferocidad implacable, Miauk no pudo hacer más que defenderse. Byakuya, está superando a Miauk, murmuró alguien entre la multitud con incredulidad. Los espectadores estaban atónitos, con la mirada fija en la batalla que se desarrollaba. Esto no era lo que esperaban en absoluto. ¿Cómo pudo el resultado desviarse tan drásticamente de lo que habían previsto? Incluso alguien tan sereno como Dracule Miauk no pudo evitar cuestionarse ante la implacable tormenta de ataques de Byakuya. ¿De verdad soy rival para Byakuya? Esta fue la primera vez que Miauk dudó de sí mismo desde que se convirtió en el espadachín más fuerte del mundo. Ni siquiera sus enfrentamientos con su rival de toda la vida, Shanks, habían quebrantado su confianza de esta manera. La pura presión de Byakuya no era algo que un espadachín de igual calibre pudiera ejercer.
Era el tipo de dominio abrumador que provenía de un oponente de una liga superior a la suya. A pesar de esta presión aplastante, Miauk no era de los que se rendía ante la adversidad. Incluso si se diera cuenta de que no podía ganar, lucharía con cada gramo de su fuerza hasta el final. Aunque se vio obligado a adoptar una posición defensiva, retrocediendo paso a paso, encontró una apertura después de bloquear uno de los golpes de Byakuya. Reprimiendo el dolor en su brazo, Miauk agarró su espada negra, Yoru, con ambas manos y cortó hacia el pecho de Byakuya. Romper el implacable ritmo ofensivo de Byakuya fue la única oportunidad de Miauk de recuperar el aliento y contraatacar. Byakuya, totalmente capaz de ignorar el ataque, decidió retirarse y saltó de nuevo a la cima de la montaña en la que se encontraba inicialmente. Al hacerlo, quedó clara la dinámica entre los dos espadachines. Aunque ambos habían comenzado en picos de igual altura, la montaña de Miauk ahora estaba reducida a la mitad de su tamaño original, una clara representación visual de la brecha en sus fuerzas. Aunque Miauk parecía ligeramente golpeado, su expresión permaneció tranquila. Después de recuperar el aliento, desató una lluvia de cortes fantasmales, similares al fuego, que se lanzaron hacia Byakuya como un maremoto. Sin embargo, Byakuya simplemente sonrió débilmente y con un movimiento casual, arrojó su espada hacia Miauk. ¿Qué está haciendo? ¿Un espadachín lanzando su espada? La multitud estaba desconcertada por las acciones de Byakuya. Ni siquiera Miauk pudo comprender sus intenciones. El Casemune en el aire se transformó en una enorme luna creciente negra, borrando los cortes fantasmales de Miauk como si los absorbiera. La media luna se dirigió hacia Miauk con una velocidad impresionante, lo que lo obligó a esquivar en lugar de intentar un bloqueo directo. Cuando la media luna golpeó los restos de la montaña de Miauk, no hizo ningún ruido. La montaña desapareció, dejando tras de sí un cráter en forma de media luna que se extendía a lo largo de un tercio de la isla. En su centro se encontraba Casemune incrustado en el suelo. Ver el enorme pico desaparecer en el aire dejó atónita a la multitud. Las mujeres que observaban sintieron una punzada inexplicable en el pecho, como si empatizaran con el dolor de la isla. La demostración de poder conmocionó a Miauk, pero no olvidaron el duelo. Recuperándose, miró hacia la posición de Byakuya, solo para descubrir que Byakuya ya no estaba allí. Una profunda sensación de peligro lo invadió. Su mirada se dirigió al cráter, pero aullido del viento también se había desvanecido, dejando solo un rasguño superficial en la tierra. Un pensamiento escalofriante cruzó la mente de Miauk, pero una espada ya estaba presionada contra su cuello antes de que pudiera reaccionar. Su borde frío y afilado le provocó escalofríos en la columna mientras la voz tranquila de Byakuya resonaba detrás de él. «Has perdido». Por primera vez, la compostura de Miauk se quebró, revelando una sonrisa irónica. Envainó a Yoru, levantó las manos en señal de rendición y se giró para encarar a Byakuya. Al ver el gesto de Miauk, Byakuya recordó una escena similar de hace mucho tiempo, cuando Miauk derrotó a Zoro en el East Blue. Efectivamente, Miauk repitió las mismas palabras de ese momento. «He perdido». Recibir una herida en la espalda es la mayor vergüenza para un espadachín. Por favor, dame el golpe final de frente. Byakuya hizo una pausa antes de sonreír. Impresionante. Muy bien, te concedo tu petición. Gracias, dijo Miauk, respirando profundamente para prepararse. Byakuya desapareció como un borrón, reapareciendo detrás de Miauk mientras Casemune se deslizaba suavemente dentro de su funda. Una herida profunda corría en diagonal por el pecho de Miauk, desde su cadera izquierda hasta su hombro derecho, manchando su ropa de color carmesí. Aunque Byakuya se contuvo, las heridas de Miauk fueron graves, ya que no se había defendido del golpe. Tambaleándose y cayendo sobre una rodilla, el espíritu inquebrantable de Miauk lo mantuvo consciente. Esta derrota no fue del todo una pérdida para él. Le demostró que existían oponentes más fuertes, lo que le dio un nuevo objetivo que perseguir. Respirando con dificultad, Miauk habló. Como prometí, renunciaré a mi título de Señor de la Guerra del Mar y permaneceré en esta isla durante los próximos 2 años. Byakuya miró a Miauk, sintiendo su melancolía.
Sabes, podrías usar estos 2 años para formar a un discípulo. Quizás, al enseñar, puedas descubrir cosas que nunca imaginaste. Miauk arqueó una ceja. ¿Así fue como mejoraste tu esgrima? ¿Enseñándoles a esas 2 espadachines marines? Byakuya asintió descaradamente, aunque los conocimientos que había adquirido enseñando a Ain y Tashigi estaban muy alejados de la esgrima. Decidió empujar a Miauk hacia un camino familiar. Durante mi estancia en el East Blue, conocí a un joven espadachín con un potencial increíble. Desafortunadamente, estaba ocupado y no pude tomarlo bajo mi protección. Debería haberse hecho a la mar. Quizás quieras conocerlo. Si cumple con tus expectativas, tómalo como tu discípulo. Hará que tu estancia en la isla sea más plena. Intrigado, Miauk preguntó: ¿cómo se llama este espadachín? Roronoa Zoro, espadachín del estilo de 3 espadas, respondió Byakuya con una leve sonrisa. Miauk repitió el nombre para sí mismo. Estilo de 3 espadas y Roronoa Zoro. Aunque el nombre sonaba peculiar, Miauk no lo cuestionó. En lugar de eso, decidió encontrar a este espadachín y tomarlo como su estudiante si cumplía con la descripción de Byakuya. Antes de que Miauk pudiera expresar su gratitud, Byakuya ya había regresado a su barco. Ain y Tashigi corrieron a saludarlo, desbordantes de emoción. Byakuya-senpai, eres increíble. Derrotaste a Miauk. Ahora eres el espadachín más fuerte del mundo. Eso significa que nos entrenó el espadachín más fuerte del mundo. Es increíble. Su entusiasmo era contagioso, sobre todo teniendo en cuenta el peso del título que ahora atribuían a su mentor. Mientras celebraban, Byakuya simplemente sonrió, disfrutando de sus elogios mientras el barco zarpaba nuevamente. Byakuya sintió la suavidad de la sensación en su brazo, disfrutándola inmensamente. Levantó los ojos para mirar a Miauk como diciendo: esta es la recompensa inesperada por enseñar esgrima. Miauk, al notar la mirada de Byakuya, se volvió aún más decidido en su decisión de tomar a Zoro, el guerrero de 3 espadas, como su discípulo. Después de todo, desde que se embarcó en el camino de la espada, Miauk lo había recorrido solo. Byakuya y sus discípulos, compartiendo un vínculo armonioso, conmovieron profundamente a Miauk de una manera que no esperaba. Alguien entre la multitud gritó: el espadachín más fuerte del mundo, Byakuya. Un grito llegó a otro, y pronto el aire se llenó de vítores de el espadachín más fuerte del mundo, Byakuya. A pesar de los elogios, Byakuya mantuvo la calma y la serenidad. Alzó la voz, silenciando a la multitud. No me llames el espadachín más fuerte del mundo, declaró con firmeza. Sus palabras sorprendieron a todos, incluidos los marines encubiertos del G-5 colocados entre la multitud por el coronel Ferguson. Ferguson había ordenado a sus soldados que cantaran el espadachín más fuerte del mundo después de la victoria de Byakuya, esperando despertar el entusiasmo del público. Sin embargo, la inesperada objeción de Byakuya los dejó estupefactos y su entusiasmo se interrumpió abruptamente. Incluso Miauk se quedó en silencio a un lado y se sorprendió por la postura de Byakuya. Para Miauk, el título de espadachín más fuerte del mundo era una fuente de orgullo y una carga. Escuchar a la multitud animar a Byakuya despertó en él emociones complejas. Era a la vez una motivación y una extraña incomodidad. Sin embargo, cuando Byakuya sugirió que Miauk tomara a Zoro como su discípulo e incluso le presentó personalmente a Zoro, Miauk sintió que valía la pena hacerse amigo de Byakuya. Sin embargo, antes de que Miauk pudiera detenerse demasiado en sus pensamientos, la poderosa voz de Byakuya irrumpió entre los murmullos. A partir de este momento, seré conocido como el dios de la espada, Byakuya. Su guerrera de justicia de marine ondeaba dramáticamente en el aire sin viento, y su declaración resumaba arrogancia. La multitud se quedó sin palabras. Así que no es que no quieras un título. Simplemente no quieres el título de espadachín más fuerte del mundo. El coronel Ferguson suspiró, masajeándose las sienes con frustración. Hizo un gesto a los soldados plantados, quienes rápidamente lo entendieron y comenzaron a cantar de nuevo: Dios de la espada Byakuya. La multitud repitió el canto con entusiasmo y su fervor se reavivó.
Byakuya miró a su alrededor, visiblemente complacido. Parece que tengo muy buena reputación entre la gente. Miren qué cooperativos son. Comentó con suficiencia. Un silencio cómplice cayó sobre Iso, Kusan y los demás que comprendieron el verdadero origen de los Vítores. Fergus, entrenado por Byakuya en el campo de entrenamiento de élite de la Marina, lo conocía lo suficientemente bien como para desempeñar su papel a la perfección, ganándose su título no oficial de ayudante principal de Byakuya. Mientras tanto, Mihawk, observando desde un costado, se sentía como si lo hubieran traicionado. Su postura, que una vez fue erguida, se desplomó ligeramente mientras reevaluaba su juicio anterior. Este hombre, no merece ser amigo. Al día siguiente, la noticia de la victoria de Byakuya sobre Mihawk en el Pico Prohibido se extendió por los mares. Pocos podían creer el resultado. Mihawk, que durante mucho tiempo había ostentado el título de espadachín más fuerte del mundo, había sido destronado por un simple vicealmirante de la Marina de 20 años. Circulaban rumores de que Mihawk, gravemente herido, fue emboscado por viejos enemigos durante su retirada y desapareció sin dejar rastro, sin que se supiera su destino. En el East Blue, un barco solitario navegaba a la deriva. Un espadachín de pelo verde, con 3 espadas en la cintura, leía el último periódico. El titular en negrita proclamaba: "El dios de la espada Byakuya". El artículo detalla el triunfo de Byakuya sobre Mihawk y su proclamación como el dios de la espada. "Mihawk perdió", murmuró el peliverde. "Así que, para convertirme en el espadachín más fuerte del mundo, tendré que derrotar al vicealmirante Byakuya". En el nuevo mundo, Byakuya recibió una notificación del sistema. "Felicidades, anfitrión. Has alterado la trama con éxito. Se han activado eventos como la retirada de Mihawk de los 7 señores de la Guerra del Mar y el nuevo objetivo de Zoro. Has ganado 10.000 puntos de energía mundial. Los logros fueron significativos. La reputación de Byakuya en el extranjero se disparó tras derrotar a Mihawk, acercándolo cada vez más a sus objetivos finales. Sin embargo, los piratas pelirrojos reaccionaron de manera muy diferente. A bordo de su barco, Lucky Rocks, masticando un enorme trozo de carne, levantó una mano grasienta para leer el periódico en voz alta. El dios de la espada Byakuya Yasuo arqueó una ceja. ¿De verdad Mihawk perdió contra Byakuya? ¡Qué sorpresa! La tripulación estaba animada con su discusión. Mihawk podía entrenar con nuestro capitán, pero Byakuya ni siquiera pudo resistir el haki del conquistador de Shanks antes. ¿Cómo podía derrotar a Mihawk? Shanks y Ben Beckman intercambiaron miradas, ambos sumidos en sus pensamientos. Shanks murmuró: "No se equivocan. Ya conocemos a Byakuya y conocemos su fuerza. ¿Cómo pudo Mihawk perder contra él?". Simultáneamente, tanto Shanks como Ben llegaron a una posible conclusión. Al unísono, dijeron: "Byakuya debe haber estado ocultando su verdadera fuerza cuando se enfrentó a nosotros". La conclusión cobraba sentido cuanto más lo pensaban. Shanks se volvió hacia Beckman. ¿Estás seguro de que el vicealmirante Byakuya es la misma persona que encontramos hace 2 años en Windmill Village, el llamado Harry de la organización nocturna? Beckman asintió. Estoy seguro. Aunque la apariencia de Byakuya difiere ligeramente de la de Harry, el parecido es inconfundible al observarlo más de cerca. Entonces Byakuya es miembro de la organización nocturna, concluyó Shanks. Beckman añadió. Es probable. La organización nocturna debe tener un gran plan. De lo contrario, no colocarían a alguien con la fuerza de un almirante en la infantería de marina, ascendiendo paso a paso hasta convertirse en el vicealmirante Byakuya. El esfuerzo que supone debe ser tremendo. ¿Cuál es su objetivo entonces?, se preguntó Shanks en voz alta. Las acciones de la organización nocturna parecen encaminadas a eliminar a los 7 señores de la Guerra del Mar, lo que coincide con el impulso de Byakuya para abolir el sistema. Beckman negó con la cabeza. Eso por sí solo no prueba una conexión. La organización nocturna solo ataca a los señores de la guerra corruptos, no a todos indiscriminadamente. Y por lo que sé, Byakuya no es el único que aboga por la abolición del sistema.
Iso, el espadachín ciego que está a su lado, también siente una pasión similar por ello. Shanks asintió pensativo. De todas formas, es innegable la conexión entre Byakuya y la organización de la noche. Beckman estuvo de acuerdo. En ese caso, deberíamos centrarnos en la organización nocturna y descubrir sus verdaderas intenciones. Entre los 4 emperadores, los piratas de pelo rojo a menudo desempeñaban el papel de equilibrar los poderes del mundo. Con su influencia disruptiva, el ascenso de la organización de la noche representó una amenaza para ese equilibrio. Shanks se sintió obligado a actuar. Parece que necesito reunirme con ellos cara a cara, dijo Shanks con tono decidido. Final del capítulo.